7 pecados que Dios aborrece y que la mayoría de los cristianos ignora. Los asesinos silenciosos de tu vida espiritual. Hay cosas que Dios no solo desaprueba, las aborrece. Sí, Dios es amor. Sí, Él es misericordioso, paciente y bondadoso. Pero no lo confundas. También es santo. Y cuando el amor es real, aborrece lo que destruye. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Piensa en eso por un segundo. El Dios que creó los océanos y las galaxias, que te formó en el vientre de tu madre, que envió a su Hijo a morir por ti, tiene una lista corta, afilada, divina, de lo que no puedes soportar. Y esa lista no es aleatoria. No se trata de reglas. Se trata de protección, porque todo lo que Dios aborrece es algo que lentamente te mata. Estos no son los pecados escandalosos que nos gusta señalar en otros. Son los pecados del corazón que se esconden debajo de la superficie. Los que parecen pequeños, pero pudren tu alma de adentro hacia afuera. Este mensaje no se trata de culpa. Se trata de claridad. Has estado pidiéndole a Dios que te revele que está bloqueando tu rompimiento. Esto es. Has estado orando por un viento fresco del Espíritu Santo. Estos 7 pecados los sofocarán. Has estado preguntándote por qué tu caminar con Dios se siente seco, pesado o estancado. Tal vez es porque has estado tolerando lo que Él aborrece. Pero aquí está la buena noticia. Él lo revela para que puedas soltarlo. Él lo confronta para que puedas ser limpiado. No quiere avergonzarte. Quiere liberarte. Así que recorramos estos 7, uno por uno. No para señalar con el dedo, sino para abrir nuestros ojos. No para revolcarnos en culpa, sino para levantarnos en libertad. Porque lo que Dios aborrece, también lo sana cuando se lo entregas. Comencemos con el primero. ¿Y si aquello que ha estado secando tu vida espiritual no fuera un misterio, sino algo que Dios ya quiere arrancar de tu corazón? Escribe en los comentarios, Señor, muéstrame lo que debo soltar. Si quieres permitir que Dios revele y arranque de tu vida todo lo que está bloqueando tu crecimiento espiritual, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que estás a punto de ver puede confrontar áreas muy profundas que tal vez has estado tolerando en silencio. Número 1. Orgullo. Cuando te sientas a ti mismo en el trono. De todos los pecados en la lista de Dios, Él comienza con este. Una mirada orgullosa. Antes del asesinato. Antes de las mentiras. Antes de la división, Él menciona el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es la raíz de toda rebelión. Es el pecado que hizo caer a Satanás. Es el susurro que dice, no necesito a Dios. Lo haré yo mismo. No grita. Sonríe con arrogancia. El orgullo no siempre se ve como arrogancia abierta. A veces se esconde en una falsa humildad. A veces suena como, yo puedo con esto. A veces se ve como alguien que no acepta enseñanza, que no acepta corrección y que no está disponible para la voz de Dios. Dios aborrece el orgullo porque lo reemplaza a Él. Quita del trono al Rey del cielo y te pone a ti en su lugar. El orgullo dice, yo tengo la razón. Yo sé más. No necesito ayuda. Merezco más. Puedo manejar esto solo. Pero aquí está la verdad. No puedes. Y Dios, en su misericordia, te resistirá hasta que te des cuenta de eso. Eso no es castigo. Eso es protección. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso significa que el orgullo no solo te aleja de Dios. Te pone en oposición directa contra Él. ¿Quieres sentirte seco espiritualmente?
Sigue orgulloso. ¿Quieres bloquear tus bendiciones? Sigue orgulloso. ¿Quieres quedarte atrapado en ciclos que no puedes romper? Sigue pensando que lo tienes todo bajo control. Pero si quieres avivamiento, si quieres rompimiento, si quieres que el poder de Dios vuelva a fluir en tu vida, tienes que inclinarte. Tienes que destronarte. Tienes que dejar tu corona y admitir, te necesito, Señor. Cada hora, cada aliento, cada decisión. El mundo dice, sigue tu corazón. Dios dice, niégate a ti mismo. El mundo dice, sé tú mismo. Dios dice, humíllate. El mundo dice, siéntete orgulloso de quién eres. Dios dice, gloríate en quién soy yo. El orgullo construye muros. La humildad construye altares. Uno mantiene a Dios afuera. El otro lo invita a entrar. Así que te pregunto claramente, ¿está el orgullo sentado en el trono de tu corazón? ¿Estás apoyándote en tu propia sabiduría o arrodillándote delante de la de Dios? Si quieres caminar con Dios, no hay espacio para dos reyes. O gobiernas tú o te rindes. Elige rendirte. Y si lo que más ha estado frenando el mover de Dios en tu vida es ese lugar del corazón donde todavía no has soltado el control, escribe en los comentarios, Señor, quita de mí todo orgullo. A veces la caída más silenciosa comienza cuando el corazón deja de inclinarse delante de Dios. Número 2. Mentira. Cuando tuerces la verdad para que se ajuste a tu agenda. El segundo pecado que Dios dice que aborrece es una lengua mentirosa. No errores. No malentendidos. Mentiras. ¿Por qué Dios aborrece tanto la mentira? Porque las mentiras no solo esconden la verdad, la reemplazan. Y en el momento en que reemplazas la verdad, te metes en el papel de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:44. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Cada mentira, por pequeña que sea, tiene la misma fuente. No importa si la llamas una mentira piadosa. No importa si dices, solo me estaba protegiendo. Una mentira sigue siendo una mentira. Y las mentiras siempre hacen lo mismo. Fracturan la realidad. Cuando mientes, no solo engañas a otros, te fracturas a ti mismo. Empiezas a vivir en duplicidad. Una versión para la gente, una versión para Dios, una versión que finges que es verdadera. Y aquí está la parte peligrosa. La mentira endurece tu conciencia. Al principio sientes convicción, luego incomodidad, luego silencio. Hasta que un día ya ni siquiera notas el tirón del Espíritu Santo. Dios aborrece la mentira porque Él es verdad. La verdad no es solo una regla. Es una persona. Jesús no dijo, yo enseño la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Así que cada vez que mientes, no solo estás quebrantando un mandamiento. Estás resistiendo una relación. Y no termina con mentirles a otros. Algunos de ustedes se están mintiendo a sí mismos. Dicen, estoy bien, cuando no lo están. Dicen, no es gran cosa, cuando eso los está devorando por dentro. Dicen, Dios entiende, cuando Dios los ha estado confrontando por meses. Y algunos le están mintiendo a Dios, usando oraciones para esconderse en vez de confesar. Pero escúchame bien. Dios ya lo sabe. La mentira no te está protegiendo. Te está aprisionando. La verdad es la puerta hacia la libertad. La confesión no es humillación. Es liberación. En el momento en que llevas la verdad a la luz, el enemigo pierde su agarre. Porque las mentiras prosperan en la oscuridad, pero la verdad respira en la luz. Así que te lo pregunto de frente, ¿dónde has estado torciendo la verdad?
¿delante de quién has estado fingiendo? ¿Y cuánto tiempo más vas a dejar que una mentira te mantenga atado? Dios aborrece la mentira porque te ama demasiado como para dejar que una vida falsa te destruya. Lo que viene después toca una raíz más profunda, porque algunos pecados no empiezan con las manos, sino en el corazón. Número 3. Un corazón asesino. Cuando el odio echa raíces dentro de ti. El tercer pecado que Dios menciona es escalofriante, manos que derraman sangre inocente. Y antes de que digas, eso no aplica para mí, Jesús te detiene ahí mismo. En Mateo 5, Él dice, si aborreces a tu hermano en tu corazón, ya has cometido asesinato, porque el asesinato no comienza en las manos. Comienza en el corazón. Dios aborrece la violencia porque Él es el autor de la vida. Cada aliento, cada latido, cada alma. Pero escucha esto, no necesitas un arma para destruir a alguien. El odio mata. La amargura mata. La falta de perdón mata. Puedes asesinar una reputación con chismes. Puedes asesinar un futuro con palabras. Puedes asesinar la paz repitiendo heridas una y otra vez. Caín no se despertó planeando matar. Dejó que los celos se quedaran. Dejó que el resentimiento creciera. Dejó que el enojo siguiera sin control. Y cuando Dios le advirtió, Caín lo ignoró. El enojo no controlado siempre busca un blanco. Algunos de ustedes están cargando odio al que llaman justificado. Dicen, se lo merece. Me hirió. Nunca lo perdonaré. Pero el odio no los hiere a ellos. Te envenena a ti. Bloquea tus oraciones. Endurece tu corazón. Le da al enemigo acceso legal para atormentarte. Dios no te pide que perdones porque la otra persona lo merezca. Te pide que perdones porque tú mereces paz. Y seamos honestos, algunos de ustedes no están enojados con otros. Están enojados con ustedes mismos. Odian quienes fueron antes. Repiten fracasos viejos. Se castigan por pecados que Dios ya perdonó. Eso sigue siendo un corazón asesino, solo que vuelto hacia adentro. Pero Dios no quiere sangre en tus manos ni amargura en tu pecho. Quiere sanidad. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os hieren. No porque sea fácil, sino porque libera. El odio te encadena al pasado. El perdón te suelta hacia el futuro. Así que déjame preguntarte claramente, ¿a quién sigues manteniendo prisionero en tu corazón? ¿Y cuánto tiempo más vas a dejar que el odio siga gobernando lo que Dios quiere sanar? Dios aborrece un corazón asesino porque quiere verte vivo, libre, completo y en paz. ¿Y si el perdón que más te cuesta entregar es precisamente la puerta hacia la paz que has estado pidiéndole a Dios? Escribe en los comentarios, Señor, sana mi corazón y enséñame a perdonar. Si deseas que Dios sane tu corazón y te enseñe a soltar toda amargura, suscríbete y acompáñanos cada día. A veces la prisión más dolorosa no es la que te hicieron, sino la que sigues cargando por dentro. Número 4. Planes perversos. Cuando el pecado empieza en la mente, Dios no solo aborrece la acción del pecado, aborrece la intención de pecar. Por eso Proverbios dice que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Antes de que el pecado toque tus manos, vive en tus pensamientos. No caes accidentalmente en la oscuridad. Trazas el camino hacia ella, un pensamiento silencioso a la vez. Nadie se despierta y dice, hoy voy a arruinar mi vida. Pero lentamente, en secreto, el corazón empieza a construir planos para el desastre. Fantaseas con el adulterio. Ensayas la discusión. Imaginas venganza. Justificas el compromiso con el pecado.
Y pronto ya ni siquiera se siente malvado. Solo se siente normal. Pero Dios lo ve antes de que actúes. Lo oye antes de que hables. Y lo llama perverso. Tal vez no has cometido el acto. Pero si lo estás planeando, ya estás envenenado. Jesús lo dejó totalmente claro. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 28. Porque el corazón es un taller y la mente es un campo de batalla. Toda fortaleza, toda adicción, todo fracaso comenzó como una semilla, un pensamiento que no rechazaste, una imagen a la que no resististe, un plan que pensaste que nadie podía ver. Pero Dios sí lo ve. Y no guarda silencio porque sea pasivo. Guarda silencio porque está esperando que te arrepientas. En la etapa temprana, antes de que la destrucción llegue a la superficie, el diablo quiere que creas que si nadie lo vio, no importa. Pero Dios dice: yo escudriño el corazón, yo pruebo la mente. Jeremías 17, 10. No esperes a las consecuencias. No dejes que el pecado llegue a tus pies. Mátalo mientras todavía está en tus pensamientos. Porque el Espíritu Santo no solo transforma tu comportamiento, renueva tu mente. Así que dale acceso. Expón las cosas escondidas. Dile lo que has estado planeando y quema el plano. No esperes hasta que te descubran. Deja que la convicción te alcance ahora. Y si la batalla más decisiva por tu pureza no está ocurriendo afuera, sino en los pensamientos que has estado dejando quedarse, escribe en los comentarios: Señor, renueva mi mente. A veces el pecado más peligroso es el que todavía no se ve, pero ya empezó a construir su lugar dentro de ti. Número 5. Pronto para hacer lo malo. Cuando el pecado se convierte en tu primera reacción. El siguiente pecado que Dios dice que aborrece es este: pies presurosos para correr al mal. No solo el pecado en sí, sino la rapidez con la que corres hacia él. Hay una diferencia entre caer y perseguir, entre ser tentado y estar ansioso por hacerlo. Esto ocurre cuando el pecado se convierte en tu respuesta automática. Alguien te hiere y reaccionas de inmediato. Te sientes solo y vas directo a la adicción. Te ofendes y corres directo al chisme. Te sientes vacío y llenas el hueco con pecado antes siquiera de buscar a Dios. No es un tropiezo. Es una carrera. Tus pies ya no dudan. No hay lucha, no hay pausa, no hay convicción, solo acción. Y eso es lo que Dios aborrece. Porque cuando tus pies se vuelven rápidos hacia el mal, tu corazón se ha vuelto insensible a la santidad. Dios ve cuando ya no tiemblas ante el pecado. Cuando lo que antes te hacía estremecer ahora te hace sentir cómodo. Y cuando tu comodidad con el pecado crece, tu cercanía con él se encoge. ¿Recuerdas al hijo pródigo? No solo se alejó del padre. Corrió. Estaba ansioso por entregarse al desenfreno. No podía esperar para escapar de las reglas, sin darse cuenta de que estaba corriendo lejos de la vida. Así es como se ve este pecado. Rapidez, ansiedad, impulsividad, la negativa a pensar, la negativa a buscar primero a Dios. Pero escucha esto. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Tú puedes elegir lo que llevan tus pies. ¿Tus pies corren al mal o caminan en obediencia? Dios no quiere una religión basada en reacciones. Quiere decisiones guiadas por el Espíritu. Y eso significa ir más despacio, pausar antes de hacer clic, orar antes de hablar, escuchar antes de actuar. Esto no se trata de perfección. Se trata de postura. ¿Hacia dónde apuntan tus pies? Cuando llega la tentación,
corres hacia Dios o huyes de Él? No te engañes. La velocidad revela prioridad. Y el pecado al que corres primero es el que más amas. Así que baja el ritmo. Reajusta tu dirección. Arrepiéntete por cada vez que ni siquiera dudaste. Porque Dios no solo quiere que dejes de hacer lo malo. Quiere que lo aborrezcas. Deja que tus pies aprendan un nuevo ritmo. No persiguiendo el pecado, sino siguiendo al Espíritu. Y si tu dirección espiritual se revela más en aquello a lo que corres primero que en aquello que dices creer, escribe en los comentarios: Señor, dirige mis pasos. Lo que sigue va aún más profundo, porque hay palabras que no solo distorsionan la verdad, sino que destruyen vidas enteras. Número 6. Falso testigo. Cuando atacas al inocente, Dios no solo aborrece la mentira. Específicamente señala al falso testigo que derrama mentiras. ¿Por qué? Porque este tipo de mentira destruye personas. No solo tuerce la verdad, la convierte en arma. Esto sucede cuando tus palabras se vuelven una sala de juicio y otra persona está en el banquillo, aunque nunca haya tenido oportunidad de defenderse. El falso testigo no es solo lenguaje legal. Es sabotaje espiritual. Es cuando hablas de alguien en vez de hablar con esa persona. Es cuando asumes sus motivos, tuerces su historia o difundes cosas que ni siquiera viste con tus propios ojos. Dios lo aborrece porque la verdad edifica, las mentiras derriban, y cuando das falso testimonio, te asocias con el enemigo. Recuerda, Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Deja que eso se hunda en tu corazón. Cada vez que esparces chisme, haces eco del infierno. Piensa en Jezabel. Ella quería la viña de Nabot, así que levantó testigos falsos para mentir contra él. Él era inocente, y aún así fue sacado y asesinado, todo porque alguien mintió. Dios lo vio y lo juzgó. Pero acerquémoslo más a casa. ¿Alguna vez has pintado a alguien bajo una luz mala solo para proteger tu propia reputación? ¿Alguna vez exageraste el error de alguien para justificar tu propia razón? ¿Alguna vez compartiste una petición de oración que en realidad solo era chisme con disfraz espiritual? Dios no es engañado. Él lo aborrece. No solo porque es pecado, sino porque destruye la confianza, arruina la unidad y envenena la justicia. No necesitas un estrado para dar falso testimonio. Solo necesitas un teléfono y un corazón dispuesto a hablar muerte. Pero aquí está la verdad. Cuando abres la boca, o edificas o destruyes. O te alineas con el espíritu de verdad o con el padre de mentira. Así que antes de hablar, pregúntate: ¿estoy hablando vida o estoy acusando falsamente a alguien que Dios ama? No puedes adorar al Dios de verdad con una boca llena de engaño. No puedes llevar el evangelio y llevar chisme al mismo tiempo. Confiesa eso, arrepiéntete de eso, y si dañaste el nombre de alguien, ve y repáralo. Dios está listo para limpiar tus labios. Pero tienes que dejar de mentir en su nombre. A veces la santidad más profunda empieza cuando la boca deja de servir al engaño y vuelve a servir a la verdad. Número 7. Sembrar división. Cuando rompes lo que Dios une. El pecado final en la lista de cosas que Dios aborrece es una persona que siembra discordia entre hermanos. Déjalo entrar. No asesinato. No robo. Ni siquiera adicción. División. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios late por la unidad. Él creó la familia. Él dio a luz a la iglesia. Él envió a su Hijo para reconciliar todas las cosas. Así que cuando alguien intencionalmente siembra división, Dios se lo toma personalmente. La división no siempre llega haciendo ruido. A veces entra en silencio.
Un susurro, un hombro frío, un comentario indirecto, un grupo tóxico de mensajes, un sutil, ¿supiste lo que hicieron? Eso siembra discordia. No se trata solo de desacuerdo. No solo expresa una diferencia. Busca dividir. Y Dios dice, yo aborrezco eso. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí Jehová envía bendición. Pero donde hay división, no esperes bendición. Espera confusión, tensión y deterioro. La estrategia de Satanás siempre ha sido dividir y conquistar. Divide la iglesia y debilita su testimonio. Divide la familia e interrumpe el legado. Divide a los creyentes y detiene el avivamiento. Y aquí está la verdad difícil. Muchas iglesias han sido partidas, no por demonios, sino por supuestos santos disfrazados que sembraron semillas de contienda. No fueron enviados por Dios. Fueron enviados por ofensa. Y en vez de resolver los asuntos en privado, los esparcieron en público. Si eres tú quien está agitando división, arrepiéntete ahora. Si has usado tu influencia para crear bandos, trazar líneas o levantar grupos contra personas a quienes Dios llama hermanos y hermanas, estás sobre terreno peligroso. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo. Así de serio es esto. La unidad no es debilidad. Es guerra espiritual. Es uno de los testimonios más fuertes de que Dios es real. Porque nada confunde más al infierno que un pueblo que se niega a ser despedazado. Así que te lo pregunto directamente, ¿estás sembrando paz o separación? Porque las semillas que plantes hoy serán la cosecha por la que caminarás mañana. Y Dios no bendecirá aquello que Él tenga que dividir para traer sanidad. Y si la bendición que has estado esperando no puede descansar donde todavía se sigue cultivando discordia, escribe en los comentarios, Señor, hazme un sembrador de paz. Si hoy quieres dejar atrás toda discordia y aprender a caminar en la unidad que agrada a Dios, suscríbete y sigue con nosotros. A veces el enemigo entra no por grandes escándalos, sino por pequeñas divisiones que nadie quiso arrancar a tiempo. Conclusión. Dios aborrece estos pecados, porque te ama demasiado como para dejarlos quedarse. Dejemos esto claro. Dios no aborrece estos 7 pecados porque esté enojado contigo. Los aborrece porque está peleando por ti. Él sabe lo que estos pecados harán. Endurecerán tu corazón, cegarán tu espíritu, aplastarán tus relaciones, destruirán tu paz, te alejarán de su presencia. No fuiste hecho para cargar lo que Dios aborrece. Fuiste hecho para reflejar lo que Él ama. Fuiste hecho para la verdad, no para la mentira. Fuiste hecho para la humildad, no para el orgullo. Fuiste hecho para proteger, no para destruir. Fuiste hecho para edificar, no para derribar. Fuiste hecho para vivir libre, no para correr hacia cadenas. Estos pecados son termitas espirituales. No siempre ves el daño de inmediato, pero debajo de la superficie te están devorando vivo. Y Dios te ama demasiado como para dejarte en negación. No te está confrontando para condenarte. Te está invitando a arrepentirte porque quiere restaurarte. Pero tienes que responder. No ignores esto. No esperes hasta que tu pecado se convierta en tu historia. No dejes escondido en tu corazón lo que Dios aborrece. Este es el momento en que comienza la libertad. Dios está diciendo, dame el orgullo y yo te daré gracia. Dame las mentiras y yo te daré verdad. Dame los planes perversos y yo te daré un corazón limpio. Dame esos pies rápidos hacia el pecado y yo te guiaré en justicia. Dame la división y yo sanaré lo que está roto. No estás demasiado lejos. No estás demasiado sucio.
no es demasiado tarde. Estás a una oración honesta de distancia de la transformación. Así que no solo escuches este mensaje. Responde a él. No solo estés de acuerdo. Arrepiéntete. Porque el mismo Dios que aborrece el pecado murió para salvarte de él. Y si todavía estás respirando, todavía te está llamando justo ahora, en este mismo momento. Así que suelta y deja que Dios limpie la casa. Él no te va a avergonzar. Te va a liberar. Y esa es la verdad que el pecado nunca quiere que escuches. Pero ahora ya la sabes, y ahora es el tiempo. Vuelve a casa. Y si este fuera el momento en que dejas de esconder lo que Dios ya te mostró y finalmente le entregas todo para que te limpie, escribe en los comentarios: Señor, hoy vuelvo a casa. Lo que Dios puede restaurar en una vida rendida es mucho más grande que todo lo que el pecado intentó destruir.